Bienvenidos. Siguiendo con nuestros matinales, pues el título que ahora nos propone el autor es el siguiente: Las cosas que hace Dios. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado yo como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Te enviaré a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Toma esto el autor del primer libro de Samuel y cita: Nuestro texto de hoy nos introduce a uno de los pasajes más significativos de la escritura. Dios ha desechado a Saúl y ordena al profeta Samuel ir a Belén, a casa de Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey. ¿Cuáles eran las posibilidades de que David resultara ser elegido? Desde el punto de vista humano, muy pocas. Era el menor de los hermanos, en una cultura que otorgaba mucha importancia al orden de nacimiento de los hijos. Tampoco era el de mayor estatura. Eliab, en cambio, no solo era el mayor, sino que además era el mejor en apariencia física. Tanto así que el mismo Samuel, al verlo, pensó: sin duda este será el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Fue así como uno tras otro de los hijos de Isaí fueron desfilando ante Samuel, pero ninguno resultó ser el elegido de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Al comentar este pasaje, Eugene Peterson escribió que la palabra hebrea hackathon usa, es usada pues para indicar que David era el menor. También sugiere la idea de insignificante, de poca importancia, lo cual se confirma el hecho de que Isaí ni siquiera pensó en él como para que desfilara ante Samuel. Sin embargo, fue precisamente David, el más joven, el menos impresionante, el que realizaría el trabajo más humilde, a quien Dios escogió para ser el siguiente rey de Israel. ¿No es esto maravilloso? Por decirlo menos, Dios vio en David lo que nadie más vio. Vio los rasgos de carácter que un día se convertirían en el más grande de los reyes de Israel. ¿Por qué es significativo este pasaje en la Escritura? Porque el mismo Dios, quien vio a David, en nadie lo que había visto más, lo escogió también a él sobre los mejores súbditos que tenía a su alrededor. Vio en atributos de él su carácter y lo escogió, no solo para reinar con él, sino además para que lo representara a donde quiera que vaya. ¿Qué harías tú si Dios te escogiera en esas condiciones? ¿Lo representarías bien a donde quiera que estés? ¿Qué cosas hace Dios? Concluye el autor. Sí, el ser humano comete el mismo error siempre de fijarse en las apariencias, el relumbrón, lo que llama la atención, el más fuerte, el más alto, el más rápido, la más guapa, la más atractiva, el coche más grande, la casa más grande, el yate más grande, todo más grande, hasta la biblioteca más grande. Pero no ve más allá de eso. Y aquí la lección es todo lo contrario de las paradojas que tiene la escritura. El Señor Dios escogió para rey de Israel al más humilde, al que hacía el trabajo más desdeñado, al más chico de todos. Yo fue el que escogió para rey de Israel a un pastor, una actividad que en la escala que tenían allá en Israel era mal vista. Todo se desarrollaba en el más grande, como era la sociedad patriarcal. La primogenitura era importante y de ahí para abajo. Y todos eran, los hijos por lo general eran educados para la guerra, entonces tenía que ser alguien fuerte, atractivo y apto para la guerra. Y ninguna de esas características tuvo David y fue elegido por Dios para conducir a su pueblo y ser uno de los más reyes más importantes de la historia de Israel. ¿Qué lección tan grande? Sí, efectivamente. Nos enseña a que no nos miremos simplemente en la apariencia, no juzguemos por la apariencia, veamos en el corazón. El ser humano es grande por dentro y puede ser grande por fuera, pero no veamos simplemente el exterior, sino el interior. Ver en los demás lo bueno, lo positivo, lo que nos puede enseñar, no desdeñar lo que quizás pase desapercibido a nuestros ojos. Ese es el mensaje que nos da el día de hoy. Quisiera concluir con la oración que da el autor.
al final de su texto. Gracias, Padre amado, por ver en mí lo que nadie más vio y por haberme elegido para reinar con Jesús para toda la eternidad. Muchas gracias.